Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse de la problemática nacional, pero a la vez también, a través del diálogo, buscar las mejores soluciones a los problemas que aquejan nuestro país. También se analizan los problemas internacionales que tienen que ver directamente con nuestro país. Hoy estaremos hablando de un tema de suma importancia para nuestro país, porque de eso va a depender los próximos 4 años, nuestro futuro en los próximos 4 años. Si cometemos el grave error de descuidarnos, de no estar atentos, de no escoger a lo mejor y de escoger siempre a los mismos, estaremos en un camino tan difícil, pero mucho más difícil de lo que han pasado estos últimos 30, 40 años en nuestro país con los diferentes gobernantes que hemos tenido, que a nadie le ha interesado nuestro país. Ni a Suazo Córdoba, ni a Ascona, ni a Callejas, ni a Reina, ni a Maduro, ni a Carlos Flores, ni a Manuel Zelaya Rosales, ni a Porfirio Lobo Sosa, ni tampoco a Juan Orlando Hernández, y mucho peor a los que están actualmente gobernando nuestro país, que no les ha interesado resolver la problemática. ¿Y cuál es la problemática? Principalmente las necesidades básicas de un ser humano como el hondureño, que están en permanente precariedad. Difícilmente los hondureños tienen cómo llevarse los alimentos a la boca porque no hay cómo comprar. Difícilmente los hondureños tienen la posibilidad de tener una vivienda digna. Difícilmente los hondureños tenemos la posibilidad de gozar de una adecuada salud o un adecuado servicio de salud. Y una adecuada salud porque tampoco contamos con la disponibilidad adecuada de agua ni la disponibilidad adecuada de la eliminación de las aguas hervidas. Tampoco contamos con un sistema o una preparación de lo que es la seguridad alimentaria. No está produciéndose en el país lo que el pueblo necesita consumir. Ni siquiera frijoles, ni arroz, ni el maíz se está produciendo lo suficiente en el país para el consumo interno. En este momento la libra de frijoles casi anda rondando los 40 lempiras. O sea, los problemas son reales. No hay trabajo en el país, están cerrando empresas y ese es el panorama triste que existe en este momento. Le pregunto a usted, ¿puede usted en este momento llevar los frijoles a su mesa? ¿Puede usted gozar de una adecuada educación si no es que tiene que pagarle en la privada? ¿Puede usted gozar de un sistema de salud adecuado? ¿Tiene la oportunidad usted de adquirir su vivienda siendo joven? ¿O tiene la oportunidad siendo joven de encontrar empleo en el país? Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer porque el 30 de noviembre nos va a tocar ejercer el sufragio para romper un esquema de continuismo de las mismas situaciones caóticas en las que estamos viviendo o buscar un futuro mejor. Y hoy tenemos de invitado a una persona muy importante que tiene que ver con todo esto y les voy a decir por qué. Porque actualmente es diputado y va también aspirando a ser diputado en uno de los partidos que tiene posibilidades de llegar al poder, si las cosas las saben manejar bien, si no se siguen presentando los problemas que están presentándose en esta campaña política y no sucede lo que sucedió el 9 de marzo. Se trata del honorable diputado Wenceslao Lara. Bienvenido, señor diputado. Gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Un honor tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias, doctor Ronnie Portillo, y gracias por invitarnos a este tan escuchado y visto programa
Solamente una pequeña corrección con muchísimo respeto. Actualmente no soy diputado, doctor, pero fui en 2 periodos anteriores y ahora sí estoy calificado en la planilla de Salvador por el departamento de Cortés y con la posibilidad de salir electo porque en Cortés es donde está el nicho fuerte de Salvador para ganar las próximas elecciones. Gracias y un abrazo a todo el pueblo hondureño, porque es importante todo el resumen profesional, ético y sabio que usted acaba de hacer sobre nuestra realidad en el país. Es una situación de verdad que siento que a todos nos tienen preocupados porque cada día más gente sale de nuestro país en búsqueda de oportunidades que la sociedad hondureña no les ha podido dar. Cuántas personas salen a diario y cuántos hondureños tenemos, digamos, viviendo en Estados Unidos, que son arriba de 1,5 millones, en España, en Centroamérica. Y todo el mundo, si se le prestara la oportunidad de salir del país, yo creo que un 80% se, se dejaría en el país y eso no conviene porque si usted ahora anda buscando un buen mecánico, no lo encuentra. Si anda buscando un buen fontanero, no lo encuentra. Si anda buscando un buen electricista, no lo encuentra. Si anda buscando un buen pintor de carros, no lo encuentra. Porque la gran mayoría de personas han decidido salir del país y venirse en búsqueda de nuevas oportunidades a Estados Unidos, a Canadá, al mismo México, en Guatemala también. Y eso pues lo que dice es que nuestra sociedad no ha podido responderle con oportunidades a nuestros jóvenes y a nuestras personas queridas que viven en el país. Eso lógicamente tiene una raíz y esto se lo digo con mucha certeza, con mucho conocimiento, porque yo más que político soy un empresario que genero empleo. Lo que cuesta en el país. Hacer un emprendimiento. Pues el último que yo inicié me tardó, doctor, 8 años desde que hice la escritura hasta que abrí el negocio. Ningún empresario aguanta eso, solamente los que realmente amamos Honduras, que queremos que nuestros hijos se desarrollen en el país y que también queremos morir en el país. Pero un inversionista con cabeza fría y con financieros aconsejándolo, le dicen, no, hombre, que vas a invertir en Honduras. Y allí, desde que inicias el proyecto de la escritura hasta que empezás a generar o a pagar las deudas que tenés con un banco, te va a llevar 8 años. Y no solo es tema de permisos en el gobierno, ahora hasta las alcaldías han caído en esa enredo que le hacen a la gente de no darle los permisos de construcción, de no darle los permisos de operación, de ponerle 1,000 trabas para que los documentos al final estén botados en una bodega, ahí que se los coman los ratones y total que al final la gente no puede generar un emprendedurismo, ¿verdad? Para generar empleo, para pagar impuestos, para que su mismo entorno familiar pueda invertir y dedicarse al negocio, que es la forma, creo yo, más sabia para lograr un mejor estatus de vida. ¿Dónde nació usted y dónde estudió usted? Yo soy nacido en San Pedro Sula, pero solamente que por temas médicos, mis padres vivían en Puerto Cortés, pero porque la medicina era un poco más avanzada en aquellos años de los 60, mis padres nos venían, los 5 hermanos fuimos nacidos en San Pedro Sula, nacimos ahí en San Pedro, pero solamente nos tenían en la clínica eh, Matamoros, recuerdo el nombre, y de ahí nos regresábamos a Puerto Cortés. Pero ahora mi vida ha transcurrido ya en los últimos 25 años en San Pedro Sula, ya estoy radicado ahí, pero mi amor y mi cariño y mi corazón están en Puerto Cortés y dada esa situación y esas condiciones,
es por el cual yo he dedicado al campo aduanero y a hacer algo otras inversiones. Y como le digo, la conclusión de esto, doctor, es que cuesta invertir en Honduras, cuesta salir adelante. Y lastimosamente, y usted ya lo mencionaba, hizo un resumen espectacular de lo que ha pasado en el país. Cada persona que decide ser candidato a la presidencia, su principal objetivo ha sido, y ahí está la historia que puede marcar lo que yo estoy diciendo. El objetivo principal es enriquecerse, poner a toda su familia en los puestos de gobierno más importantes y robar. Lo demás no importa. O sea, tenemos sí, lógicamente, ejemplos muy eh, honrosos que llegaron a la presidencia. Yo puedo hablar del ingeniero Ascona, puedo hablar de el mismo Ricardo Maduro, creo que hizo un buen gobierno. Carlos Flores tenía todo para ser uno de los mejores gobiernos. El Mitch pues lo dañó, pero de ahí en su gran mayoría todos han decidido ir a robar y algunos hasta han convertido a nuestro país en narcoestado. Y ahí tenemos ejemplos de gente que incluso está presa. Por eso que en nuestro país las leyes no les pudieron hacer delitos de los cuales cometieron y como dicen por ahí, no tenían ni una esquela en el entorno legal del país, pero en otros países sí lo juzgaron. ¿Y quién le va a pagar a Honduras el daño de todo eso que le hicieron algunos de estos individuos que ya están purgando sus penas en sociedades diferentes a la nuestra? Ya vamos a profundizar sobre esa temática de el país, pero nos gustaría saber también, Wenceslao, usted dijo que es empresario. ¿Cómo empieza a incursionar usted en el área política de tal forma que ha sido en 2 ocasiones diputado y aspira de nuevo a ser diputado en el Partido Liberal? Bueno, mire, cuando los tiempos eran difíciles, que los militares eran los que mandaban y gobernaban el país, mi papá era de los pocos liberales que sacaba o que ponía el pecho, como se podría decir, y que sacaba la cara por el Partido Liberal en Puerto Cortés. Allá él participaba en elecciones y siempre ganaba, porque era un hombre muy dedicado a hacer labor social, era un hombre muy humilde, era una persona muy dadivosa. Él fue alcalde cuando la guerra, Puerto Cortés, y era de los pocos alcaldes en Honduras que ganaba las elecciones en democracia. Entonces nosotros nos criamos en un ambiente político desde bien pequeños, viéndolo a él incluso sufrir porque antes se unía el Partido Nacional con los militares y le hacían la vida imposible a cualquier liberal que tuviera carisma y que tuviera popularidad. Eh, bueno, en la sede del Partido Liberal por muchísimos años fue en mi casa en Puerto Cortés. Entonces, yo recuerdo incluso que en una ocasión llegó Rodas Alvarado a mi casa y ahí lo recibimos. Yo estaba tal vez de unos 5 o 6 años, pero lo recuerdo muy bien. Y por eso es una trayectoria liberal de toda nuestra familia. Yo solo recuerdo tener un primo que ya falleció que era del Partido Nacional. Hemos hablado a grandes rasgos sobre la problemática nacional, sobre los presidentes que usted mencionó, aunque yo le voy a ser sincero, no hay soluciones a lo que aspiran los hondureños en el trabajo, en resolver las necesidades básicas. Pero en este momento hay una responsabilidad grande dirigida hacia el 30 de noviembre, que son las próximas elecciones. Esperamos que no haya ningún tropiezo en el camino, aunque ya se están empezando a presentar algunos tropiezos queriendo que no participen los otros partidos políticos que se conocen como emergentes o como partidos alternativas. En este sentido se está poniendo un tropiezo para que no participen. Ya esto ya da tendencia
a que el partido de gobierno, que es el que está insistiendo en que no participen en los demás partidos, no sabemos en el transcurso de los meses que vienen e incluso el mismo día de las elecciones, teniendo ya una experiencia reciente hace algunas semanas, el 9 de marzo. Pero hay algo que es preocupante. Entre los candidatos que se mencionan hasta este momento, y digo hasta este momento porque en los demás partidos no sabemos quiénes son los candidatos a más del pino socialdemócrata, que es Guillermo Valle. De los demás partidos no sabemos quiénes son los candidatos. Pero entre los candidatos que ya fueron a elecciones primarias, donde está su candidato, Salvador Narrala, donde está el otro candidato del Partido Nacional, Narriad Fura, y donde está la candidata oficialista del gobierno, Rixi Moncada, se ha manejado en las últimas semanas. En primer lugar, yo vi una noticia que me estremeció y estremeció a la gente con la que me iba en los hospitales, que es que Salvador Narrala había dicho que se iba a suspender la jubilación en un gobierno probablemente de él. Recientemente se escuchó esto, antier o ayer, en lo cual se supone que él había dicho que no iba a utilizar a los diputados porque no le sumaban nada. Y cosas como esas, que al final de cuentas me parece a mí, y lo quiero ver de esta forma, como una campaña sucia y de desprestigio hacia un posible candidato presidencial que pueda ganar en el Partido Liberal, pero que a la vez nos deja un sinsabor, porque la característica de este candidato es que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Entonces, de eso se están aprovechando los contrarios, supongo yo, y por eso es que necesitamos que usted nos aclare en este momento, porque después tenemos que ver qué es lo que hay que hacer para evitar ese tipo de problemas. Sí, doctor, eso lógicamente son información falsa que le han inventado a Salvador para tratar de debilitarlo, porque yo creo que todo el mundo está claro y consciente que el candidato que más crece o el candidato que tiene la gran posibilidad de convertirse en presidente el 30 de noviembre es sin duda alguna Salvador Narrala. Y él tiene la gran ventaja de que los indecisos y los sin partido, que en este momento andan alrededor de un 62% a un 65%, que van a ir a las urnas en las generales, ellos tienen una relación muy cercana y admiración por Salvador Narrala. Y más la estructura del Partido Liberal lo hace a Salvador prácticamente en la persona que más posibilidades tiene de ser presidente, y estamos trabajando para eso. Y además, nosotros nos preocupamos, y le voy a decir, en el departamento de Cortés, de los candidatos a diputados de 40 que somos en total entre propietarios y suplentes, solo 3 de ellos hemos tenido alguna participación política antes. De ahí 37 de todos ellos que vienen ahí licenciados en economía, vienen doctoras, doctores, financieros, peritos, profesores, emprendedores. De 40, 37 son totalmente nuevos. Nos dedicamos a renovar el Partido Liberal y a ofrecerle caras nuevas a la sociedad hondureña. Y no digamos en Francisco Morazán. En Francisco Morazán, creo que de la planilla de 46 que hay, solamente han participado 2 o 3 personas anteriormente en política. Eso es bueno porque se está buscando caras nuevas, se está renovando el Partido Liberal y ya se queda en manos del pueblo que decida quién quiere que sean sus representantes en el próximo Congreso. Lo que sí yo le puedo decir de Salvador
es que es un hombre temeroso de Dios, es un hombre con una formación profesional muy calificada, es un ingeniero industrial graduado en la Universidad Pontificia de Chile, es un hombre que le trabaja a usted increíblemente a su edad, no menos de 14, 15 horas diarias. Es un hombre honrado. Nadie puede decir que Salvador ha hecho estragos con dinero del gobierno o que ha hecho matracadas o estafado a personas. Es un hombre exitoso. Todo lo que ha tocado lo ha hecho exitoso. Es un hombre de hogar, es un hombre, como le decía, que quiere lo mejor por el país. Es el hombre más carismático y popular del país y a su edad yo creo que él va a hacer de verdad muchas cosas que el país necesita, como buscar y seleccionar la gente más capacitada y la gente que no tiene cola para dirigir el país. ¿Y por qué no pensar que podemos ser un gobierno como mínimo igual que el de que hace Bukele en El Salvador? Podemos superar eso. Podemos imitar lo bueno de Bukele y adicionar un buen equipo de personas que realmente hagamos una nueva Honduras. Si es algo que me motivó a mí a participar en esto, doctor, es porque yo creo en la gente honrada, es porque yo creo en la gente que ama, que ama al país y yo creo en la trayectoria limpia, transparente y de éxito de Salvador. Y yo soy amigo de él hace 45 años y yo vengo apostando a él desde hace tiempo, desde hace unos 25 años creyendo en la persona. Porque en este momento, doctor, Honduras lo que necesita es líderes carismáticos, no necesitamos colores políticos, necesitamos gente que esté dispuesta allá en su salida de la vida, dar todo por Honduras. Y eso creo que es una de las condiciones que tiene Salvador, que quiere dedicar sus últimos años a dejar un legado de honestidad, de trabajo, de emprendimiento, de generar buenas condiciones. Él está hablando de de la rebaja del impuesto sobre ventas del 15 al 14 y gradualmente está hablando de descentralizar el presupuesto de la nación y darle a cada municipio lo que responde en relación a lo que genera y en relación a la cantidad de pobladores que tenga. Lo demás que se dice de Salvador son puros inventos, le tienen miedo. Cuando eso pasa, y como dicen en el argot popular, solo apedrean al árbol que está dando frutos. El que no tiene frutos, nadie lo voltea ni siquiera a ver. Sí, Wenceslao. Pero es que lo preocupante es que están poniendo palabras en él que probablemente él no las diga. Y aparte de eso, si usted visita las diferentes ciudades, en los diferentes postes y sectores, tienen Rixi gana, Libre gana, y una campaña permanente de que ellos son los que ganan, cuando usted aquí, yo quiero escuchar lo que me diga realmente, si usted está de acuerdo con eso, al saber la realidad de cuántos votos sacaron en las internas, en esta y en las anteriores, que siempre son similares las cifras de ellos, pero las reales. Y el problema es que si ustedes no analizan eso, lo que pasó el 9 de marzo, lo que están preparando, lo que se está metiendo permanentemente en la mente del hondureño, a favor de y en contra de, si no lo analizan, entonces Salvador Narrala, por muy bueno que usted me lo pinte, va a ser difícil que llegue a ganar con el Partido Liberal si no toman en cuenta el ambiente y el panorama en el que están. Sí, totalmente, doctor, pero hay que entender y esa fue nuestra mayor preocupación cuando iniciamos el proyecto con Salvador bueno, le digo que tal vez ni luce que lo diga, pero de las personas que siempre lo motivó a venirse al Partido Liberal fue su servidor y en reuniones con el ingeniero Ascona
los tres hablamos de que la vía para que él pudiera ser presidente de Honduras era a través del Partido Liberal. El partido que él había formado no tenía ninguna posibilidad porque ni siquiera alcaldía ganaba. Entonces, al final, pues él tomó el paso correcto, el paso sabio, y ahí está que ya está de candidato a la presidencia, ¿verdad? Eso, lógicamente, hizo como revivir la esperanza en el liberalismo, porque el Partido Liberal, si no hubiera tenido la participación de Maribel, si no hubiera tenido la participación de Jorge Cálix, si no hubiera tenido la participación de Narrala, que estoy hablando de gente que estaba en su momento en otros partidos y se vino a ser parte de las filas del Partido Liberal, yo sí estoy bastante seguro y con mucho pesar y dolor de que el partido no hubiera sacado ni siquiera 100,000 votos. Y ellos llegaron, lógicamente, a inyectarle sangre nueva y una esperanza al liberalismo y al pueblo hondureño. Y le puedo decir lo que pasó verdaderamente en las elecciones primarias. En todas las escuelas, por lo menos en el departamento de Cortés, y es el comentario que hemos escuchado a nivel de otros departamentos, Libre parecía un velorio. Nadie entraba a las urnas de Libre. Pero como ellos estaban solos, manipularon sus números, manipularon los datos, hicieron lo que quisieron, pusieron la lista de diputados que quisieron y salieron con esa cantidad de votos que nunca las tuvieron. Y eso está en la conciencia y la gente lo vio, es testigo de eso, de que nadie fue a votar por Libre. Entonces esos números de Libre son engañosos, pero que se engañen ellos. El pueblo no está engañado. Y en las generales tampoco el pueblo se va a engañar. El pueblo va a ir a votar para que Libre no tenga ninguna posibilidad de ser gobierno el 30 de noviembre. El Partido Nacional sí es una estructura organizada a nivel nacional. Ellos sí tuvieron competencia interna. Sin embargo, si usted ve los datos históricos del Partido Nacional, siempre en primarias han logrado 1 millón de votos, a diferencia de estas elecciones en primaria, que creo que andan alrededor de 750,000. O sea, ellos bajaron su membresía en las elecciones primarias. ¿Quién es el que va creciendo de a poco y quién es el que tiene posibilidad de sumar a las filas liberales para ganar en noviembre? Es el Partido Liberal, con el candidato que tiene la capacidad y tiene la afinidad con los nuevos votantes y con los indecisos, que esto, como yo se lo señalaba al inicio, andan alrededor del 62 al 65% de la población. Entonces, quien tenga esa capacidad es el que va a ser el nuevo presidente de Honduras. Y yo aquí se le digo con mucha humildad y con mucho conocimiento sobre ese fenómeno que Salvador genera en los indecisos. Los indecisos están en su gran mayoría listos, dispuestos, y porque es a la única persona con que tienen cercanía y conocen es al ingeniero Salvador Narrala. Y es por eso que yo puedo pensar y también solicitar a la sociedad, no importa el color político que sea, este es un momento de Honduras, este no es un momento de partidos. Todos tenemos que identificar que es el Partido Liberal que tiene la posibilidad de ganar, que es el ingeniero Salvador Narrala, que tiene la capacidad de sumar los indecisos y los nuevos votantes que son, para esta elección del 30 de noviembre, 660,000 nuevos votantes en las urnas que por primera vez van a tener cédula y van a ir a votar. Y todos estos muchachos, estoy segurito que la persona que van a escoger es a Salvador Narrala. Pero necesitamos también que los nacionalistas de base, los nacionalistas patriotas, los nacionalistas que no quieren que Honduras sea como Cuba, por esta única vez nos presten el voto y logremos el triunfo contundente
en la figura del ingeniero Salvador Narrala y del Partido Liberal. Si habrá necesidad de coaliciones o como le quieran llamar, alianzas, pues hay que hacerlas, porque aquí lo que nos vamos a jugar es la vida democrática del país y la posibilidad de que todos los hondureños vivamos en paz, vivamos en democracia, vivamos en un desarrollo sano económico para todos y en las oportunidades para cada uno de nosotros los hondureños que queremos seguir viviendo en Honduras y que queremos morir en Honduras. Wenceslao, cuando regresemos, yo quiero escucharlo porque me preocupa usted en el sentido de como que ya le está dando el gane al partido de gobierno, cuando acabamos de decir, y yo tengo información donde aparentemente no pudieron mover más de 150 a 200,000 personas a ejercer el sufragio, y eso que muchas obligadas. Vamos a una pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos para que hablemos un poquito más de este tema porque se tiene que decir la verdad para poder quitar esos mitos y esos miedos que hay en el ambiente. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse, de conocer y de profundizar la problemática nacional e internacional que tiene que ver con Honduras, pero a través del diálogo, las posibles soluciones y los beneficios hacia nuestra querida nación. Este próximo 30 de noviembre vamos a un proceso electoral en el cual desde el inicio del proceso, en el 2025, en marzo del 2025, el 9 de marzo, se presentaron algunos tropiezos. Y se continúan con otros tropiezos en estos días, queriendo eliminar de un firmazo, ¿qué le diría yo? De una decisión unilateral de un solo sector, de que los partidos políticos alternativa, los nuevos partidos, los emergentes, o que son conocidos como partidos alternativa, no tengan la oportunidad de inscribir sus candidaturas. O sea, el proceso sigue siendo torpedeado, queriendo ser dañado, queriendo ser trastocado por los sectores de interés y en este caso el sector gubernamental a través de su representante en el Consejo Nacional Electoral, de tal forma que tenemos que estar atentos todos los hondureños y hondureñas para proteger este proceso electoral. Para hablar de estos temas tenemos invitado a Wenceslao Lara, miembro del Partido Liberal de Honduras, cercano al candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Salvador Narrala. Y como le hemos dicho en inicio de este programa, Salvador Narrala ha estado siendo torpedeado, ha estado siendo golpeado con alguna publicidad desinformativa, donde empiezan a confundir al pueblo hondureño. Y que de una u otra forma afecta, porque si la noticia llega y no es, y si la persona que recibió la noticia después no se da cuenta de que eso era falso, entonces se quedó con esa información. ¿Qué es lo que el Partido Liberal debe hacer para irse protegiendo? ¿Y qué es lo que tienen que hacer para desenmascarar la realidad de lo que es los votos posibles que tienen los diferentes partidos políticos, principalmente los 3 que participaron en las internas o en las primarias, pero principalmente el que se dice ser ganador y que en diferentes postes de las diferentes ciudades están Rixi gana, es el que más votos tiene, ganador, etcétera. Y los demás partidos de brazos cruzados ante una campaña subliminal, permanente, como una gotita, así como se ha manejado, que siempre es el estilo de publicidad de este tipo de instituciones
políticas en diferentes partes del mundo. Wenceslao, ¿cuál es la realidad Sí. de la membresía posible que tienen este partido que les está agrediendo permanentemente a ustedes? Mire, doctor, la realidad de un partido como Libre, con el escenario que se vivió en el departamento de Cortés y a nivel nacional, por información que recibimos de mucha gente que fue a las urnas, que estuvo en las escuelas, yo creo que no tienen una membresía, no tuvieron una membresía o una asistencia votando por ellos en las primarias de no más de 200,000 personas, no más. Eso es lo máximo que yo creo que fue la gente a votar por ellos. Sin embargo, como ellos no tenían rival, Russell Tomé realmente qué lástima por él, que se prestó para legitimar un proceso viciado, no supervisado y sin competencia. Eso fue lo que Russell hizo, se prestó a esa, digamos, realidad que no existe en Libre. Y si hablamos de lo que es la costa, yo le puedo certificar y garantizar que en Cortés, 9 de cada personas no quieren que el Partido Libre vuelva a tener ninguna posibilidad de ser gobierno. 9 de cada 10 personas. Y eso usted lo va a ver en las elecciones generales. Y usted mencionaba por ahí que qué vamos a hacer nosotros. Las elecciones se ganan con dos escenarios a los cuales uno tiene que enfocarse a organizar. Número uno, tener estructura y gente en cada una, mínimo 2 personas en cada una de las urnas, mínimo 2 personas en las elecciones generales vamos a tener los liberales. Y número dos, la logística que se necesita para llevar a toda la membresía liberal, a toda la membresía independiente y a todo el voto consciente patriota y entendido de que el país está en peligro del Partido Nacional y a los nuevos votantes. Y un tercer elemento es tener la logística y la gente bien capacitada y preparada para que una vez que tengan las actas firmadas por no menos de 3 o 4 partidos que vayan a llegar a representarlos en las mesas, poder recoger estas actas una vez que se hayan sido transmitidas en el sistema del TREP, poderlas tener en mano y llevarlas a la coordinación, ya sea de la ciudad o departamental, para tener una copia y cada miembro del Partido Liberal saber cuántos votos sacó el presidenciable, cuántos votos sacó el alcalde y cuántos votos sacaron los diputados. Teniendo esas 3 o 4 condiciones que le acabo de mencionar, no hay forma de que haya un fraude y mucho menos ninguna posibilidad de que Libre vuelva a ganar las elecciones, porque yo sí estoy claro que muchos nacionalistas, que es amante de Honduras, que cree en la democracia y que sabe la desgracia que nos está pasando con este gobierno, que le ha mentido al pueblo, que no ha hecho nada de lo que prometió y que para muestra un botón tienen de representante de ellos en el CNE a una persona que es considerado por la ley de Estados Unidos un terrorista. Eso es lo que es ese muchacho por las leyes americanas. No es lo que dice Wenceslao ni la percepción que pueda tener la sociedad hondureña. Es terrorista. Ese muchacho le metió juego y aparece en las fotos como muestra y como un respaldo de que él fue el que hizo esa acción, una evidencia legal para acusarlo. Y eso yo sí estoy de acuerdo en que como sociedad, una prueba, una evidencia, como sociedad, pidamos a la legalidad del Estado americano
que vayan a traer ese tipo de personas al país, porque eso lo que hacen es enlodar el nombre de un país tan noble como somos nosotros, que somos amigos de los gringos, que tenemos que tener gratitud con Estados Unidos, que les han dado oportunidad a no menos de 1,5 millones de hondureños que trabajan en Estados Unidos, que mandan remesas, que vienen aquí a trabajar de sol hasta en nevadas y desvelándose, haciendo los trabajos más duros, y no es justo que una persona que ya está calificado por la ley americana de terrorista esté representando el país en un organismo tan importante como es el Consejo Nacional Electoral. Ese tipo de personas, como sociedad, debemos de reclamarle o pedirle con mucho respeto al gobierno americano que lo vayan a traer, porque es un terrorista. Ahora, algo de lo que usted acaba de mencionar, de la protección del voto, pero sucedió lo que sucedió el 9 de marzo y se menciona que ya no se va a hacer posiblemente ese mismo procedimiento, o sea, que esa fue una prueba, pero que incluso para despistar de lo que se piensa hacer en la parte digital o de las computadoras. ¿Creen ustedes que hay posibilidad de proteger entonces ese sufragio? Porque si se va a proteger en las mesas, de acuerdo. Se va a proteger con las actas, de acuerdo. Pero la parte digital o informática, el hackeo, ¿está preparado el Partido Liberal o está de brazos cruzados para proteger un posible gane y que no se los quiten? Mire, doctor, cada partido tiene que hacer su labor, ¿verdad? Tener su gente preparada y gente que sea experta en esos temas de informática y en seguridad, digamos, cibernética, ¿verdad? Para que no sucedan esas cosas. Lógicamente también el Partido Nacional va a hacer lo de ellos, Libre me imagino que también, pero ya para las elecciones generales usted sabe que vienen muchos observadores internacionales y se deben de pedir observadores internacionales de todos los países, y si hay que hacerlo para mantener la democracia y que se juegue limpio, porque aquí de verdad que los liberales nosotros no estamos aspirando a hacer un fraude, nosotros queremos que se juegue limpio, que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. Eso es lo que nosotros estamos pidiéndole a un organismo como el CNE, que se respete las elecciones y que gane el que tenga la voluntad popular de las mayorías. En este caso, ¿por qué no hacer también solicitud de ayuda al gobierno de Estados Unidos para que haya personas vigilantes del proceso y que realmente se juegue limpio? Porque ¿por qué tenemos que seguir enlodando el nombre del país de que aquí no se respeta la democracia? ¿Por qué no permitimos que gane el que tenga el carisma o la voluntad popular expresada en las urnas? Eso es lo que hace crecer los países. Si hay algo que se le admira a Estados Unidos, por las razones que sea, es que mínimamente cometen los menos errores en sus procesos electorales, y por eso este país, Estados Unidos, es un país que nos deja muchos ejemplos de cómo hacer las cosas, por qué no imitarlas y por qué no pedir ayuda también, como vigilantes del proceso, que es lo que sí pueden ser, porque se pide a Naciones Unidas, se pide a la Unión Europea que lleguen a vigilar el proceso, y el que haga un intento de hacer un fraude, pues que le caiga todo el peso de la ley y que nosotros como hondureños defendamos el país, defendamos la democracia. El país es de todos, este país no es de la gente que está en el gobierno, que esa es una gran equivocación que tienen, que creen que les pertenece y ellos a patadas pueden hacer las cosas, y ellos haciendo ilegalidades y diciendo muchas veces unas mentiras piadosas ahí en los foros,
defendiendo lo indefendible y acusando gente que en su momento lo que hicieron fue defender el país. Eso es una cuestión de verdad imperdonable y por eso es que vamos a ir a este proceso el 30 de noviembre en una coalición de los mejores hondureños, de las personas que amamos el país, de las personas que queremos generar una nueva Honduras. No importa del color político que usted haya pertenecido, incluyendo invitar a esta coalición a la gente de Libre que está desencantada por las mentiras o porque en algún momento los apoyaron a ellos, pero que les dieron la espalda y no cumplieron lo que prometieron, que al país lo tienen al borde de una desesperación económica, sin oportunidades, cerrando empresas, cerrando maquilas. No hay crecimiento económico en el país, no hay crecimiento de inversión, no hay crecimiento de empleos, una inseguridad como nunca antes y haciendo cosas ilegales como el caso de la candidata de Libre que hace días por ética y porque conoce la ley y porque no es correcto que esté en un ministerio donde se usan recursos del Estado para hacer campaña. Hay cualquier cantidad de videos en esa situación y qué lástima, porque así no se cambia el país. Con abusos de autoridad o abusos de poder no se cambia un país, se cambia con la gente que realmente respeta el Estado de Derecho, respeta la ley, da las condiciones para que venga la inversión, da las condiciones para que se genere empleo. Y en el caso de esto, de lo que, como le decía al inicio, Salvador propone de descentralizar el presupuesto de la nación para que a través de las alcaldías se hagan los proyectos que desde Tegucigalpa nunca se hacen y si se hacen es a un costo carísimo. Entonces, estas propuestas realmente sí serán las bases de una nueva Honduras, sí serán las bases de que los recursos que genera el país lleguen a los alcaldes y que la población misma sean como auditores sociales, que si un alcalde, aún con recursos, no hace las obras que necesita el pueblo, entonces eso va a tener su castigo en las próximas elecciones y no reelegir gente que no entiende lo que es ser un servidor del pueblo, que no entiende qué proyectos hacer para la mejor calidad de su población. Analizar, y es en relación a las elecciones del 30 de noviembre. Es la misma empresa que manejó el proceso en Venezuela y que ha manejado el proceso en Venezuela durante muchos años, a la misma empresa que se le asignó la responsabilidad también aquí en Honduras. ¿Cómo está esa situación? Sí, realmente eso es una situación que por lo menos los Salvador y su equipo de gente que pasa en Tegucigalpa tendrá que analizar bien si eso conviene, si es la empresa realmente que nos da una garantía de un proceso democrático en donde va a realmente ganar el que tenga el favor del pueblo. Yo no soy muy afín a cosas de Venezuela, casi a nada. Sin embargo, sí apoyo a la gente que por diferentes razones ha salido de su país, ¿verdad? Que son casi 7 millones de venezolanos que no tienen las oportunidades y que se salieron del país por ese régimen autoritario y asesino que hay ahí. Esta empresa debería de verdad de ser, de brindarle un mayor análisis si realmente son empresas serias, si son empresas que tienen un respaldo histórico de que juegan limpio y de que van a respetar los resultados que se den en noviembre, porque a mí no me cabe la menor duda que el pueblo hondureño ha aprendido a votar con B y a votar con B grande, a votar yendo a las urnas y a votar con B grande, a votar los regímenes o los gobiernos que hemos tenido que han manchado de sangre, de dolor y desesperanza el país y que incluso han convertido en narcoestado, ¿verdad? Y ya sabemos
qué pasó con el gobierno anterior, a dónde están las personas que lo dirigieron y dónde dejaron el nombre de Honduras a nivel mundial, ¿verdad? En lo más bajo. Y en este sentido, pues nosotros sí estamos, como le digo, preocupados por esta situación y por eso es que estamos apoyando a una persona como Salvador para que sea presidente. Pero lo que usted mencionaba es importante. Hay que ponerle cuidado a esa empresa que se ha contratado para el manejo de los datos, pero eso tendrá que ser ahí a nivel de Salvador y su equipo, que tengan esos cuidados. Y como le decía anteriormente, ¿por qué no apoyarnos del gobierno de Estados Unidos para que ellos puedan mandar técnicos o personas que vengan a supervisar las elecciones y que nos den una garantía de que se va a jugar limpio? De hecho, tienen que tomar en cuenta eso y usted que es cercano al candidato tiene que hablar de esos temas. Por eso se los planteamos acá. Pero hay otro tema que está en el ambiente y parte de la promoción que le mencionamos eran los ataques infundados que hay hacia el candidato de ustedes, Salvador Narrala. Se menciona entre esas campañas de que él quiere colocar de presidente del Congreso Nacional a su esposa, como queriendo comparar con la familia que gobierna actualmente a una posible familia diferente en el próximo gobierno. ¿Qué puede decirnos usted al respecto y qué es lo que el Partido Liberal debe hacer para irse protegiendo en salud en este tipo de situaciones? Bueno, cuando yo le hablo de una nueva Honduras, doctor, es que vamos a hacer las cosas correctas, que vamos a hacer las cosas con ética, que vamos a hacer las cosas con el respeto al Estado de Derecho, que vamos a hacer las cosas con la aspiración de toda una sociedad para que las cosas cambien. Pero si vamos a seguir patrones de los mismos que hizo el candidato que está allá en Estados Unidos, o patrones de los que hace el gobierno que está actualmente, entonces no somos creíbles, ¿verdad? No es en política que debemos de estar. Debemos de estar entonces haciendo una hacienda particular y ahí pues se toman las decisiones a nivel de familia como usted las quiera. Sin embargo, tenemos que aclararle al pueblo hondureño también que el presidente del Congreso sale de un consenso de los 128 diputados electos que van a ser nominados por el pueblo hondureño para representarles el 30 de noviembre. Y la elección se hace en los primeros días de enero para que cuando sea la instalación del gobierno ya esté el presidente electo. Se hace, como le digo, en la escogencia con los diputados que ya salieron, ¿verdad? Y ahí pues se hacen los diferentes arreglos, cabildeos y pues yo creo que ahí en ese escenario que le acabo de mencionar, habrá muchas personas con capacidad, habrá muchas personas con preparación profesional demostrada, personas con una trayectoria, digamos, transparente y de capacidad política también, porque gobernar el país no es fácil y estar en el Congreso como presidente, usted tiene que estar digamos, en consenso con 128 diputados propietarios y 128 diputados suplentes, y esto tiene que valorarse para proponer como candidato a la presidencia del Congreso una persona que tenga la preparación adecuada, tanto de trayectoria, de historial profesional y en su vida privada, que sea una persona de verdad con esa capacidad. No puedo rechazar a nadie en este momento, solamente estoy aclarando cómo es la forma de que se elige el presidente del Congreso, ¿verdad? Y yo estoy seguro que va a ser el Partido Liberal el que va a ganar la presidencia y el próximo presidente del Congreso va a ser del Partido Liberal, pero quienes lo van a elegir son los 128 diputados
propietarios. Todos tienen las mismas posibilidades, lógicamente, en esto de la política, los que tengan mayor carisma, capacidad de consenso, capacidad de convencimiento y capacidad de negociación con los otros partidos, es la persona que va a poder aspirar a ese cargo. E incluso de que el pueblo hondureño sabe escoger. Lamentablemente, en las negociaciones después de las elecciones se ha visto que nunca quedan los diputados que realmente escoge el pueblo. Y número dos, el Congreso Nacional, la Junta Directiva del Congreso Nacional actual no fue electa tal y como usted lo menciona y como la ley lo establece. O sea, son dos parámetros que son preocupantes, que los tenemos que analizar en su momento porque ya no hay más tiempo. Me gustaría tenerlo la próxima vez aquí en persona, en presencia en el estudio, y esa próxima vez vamos a abordar ese tema de esos dos parámetros, la realidad en la elección de diputados y lo que pasa en la elección de Junta Directiva del Congreso Nacional, que ya estamos finalizando. Yo lo único que le puedo decir que para nosotros, unidos en diálogo, creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.